¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a La Mano Peluda. Vamos a analizar algunos temas políticos de la semana en compañía de distinguidos periodistas. Yo, por supuesto, solo los presento. Eh, la elección del DF es a los Óscares lo que los Globos de Oro. A nadie le interesa, pero tenemos que fingir que sí nos importa. Ya tuvieron en el DF su primer debate, así que le voy a pedir a mis colegas y amigos Nacho Alvarado y Carlos Arredondo que me digan cuáles son sus impresiones de este intercambio que tuvieron los candidatos a la jefatura de gobierno, a la gubernatura, a la regencia del otrora Distrito Federal. Carlos, por favor. Pues yo creo que, Te veo con yo creo que ganas. el premio, sí, no, bueno, a ver, el premio a la ocurrencia del debate, pues se lo lleva Chertorivsky, ¿no? Y sus palomitas que sacó ahí porque dijo que era previsible lo que iba a ocurrir entre Clara Brugada y ese señor Taboada, que son los dos punteros. Eh, Creo que el debate de la Ciudad de México deja de manifiesto lo que ocurre cuando está bastante clara dónde está la competencia y son pocos los competidores. Pues el debate se centra en los punteros, la gente lo que quiere escuchar es lo que dicen los punteros y el tercero en discordia, pues en realidad no genera discordia, ¿no? Este Chertorivsky, en todos los resúmenes el debate de la Ciudad de México que yo vi, pues sí, aparecía ahí de repente y le daban unos segundos en la edición de los segmentos del debate en los cuales participó, pero nada más. El asunto para cualquier persona es muy claro. La competencia está entre Clara Brugada y Taboada, es decir, entre Morena y el bloque que impulsa el PRI, PAN y PRD. Y hay buenas razones para que sea así, por supuesto, pero esto me parece que deja muy evidente cómo un candidato que está en tercer lugar, con un lejanísimo tercer lugar, puede tener mucho empaque, puede tener muy buenas ideas, puede ser muy articulado para plantear sus cosas y aún así no atraer la atención de nadie. Me parece un anticipo de lo que podemos ver en el primer debate presidencial, que será la primera semana de abril, y que seguramente pues quienes van a acaparar las miradas serán Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, mientras que el señor Maínez, que primo de Kowanin, que esta vez no nos alcanzó el presupuesto para tenerla acá, eh, contrario a lo que dijimos la semana anterior, pues yo creo que el señor Maínez, por muy bien estructurado, porque es muy bueno para estructurar sus ideas realmente, va a quedar condenado allí a una presencia testimonial en el debate, pero ya lo veremos cuando eso ocurra. Por lo pronto, lo que ocurre en la Ciudad de México, creo, es una visión que tiene dos aristas. Por un lado, el hecho de que se concentra mucho la atención en los punteros y por el otro que no necesariamente eso le da mayor calidad al debate porque se centra pues en quien trae más costales de lodo para aventar al lado contrario. Nacho, ¿tú viste el debate? Lo vi en repetición, no me lo aventé en vivo, pero lo vi ¿No en tienes repetición. vida, acaso? Fíjate que andaba en el aeropuerto, ¿no? Entonces, bueno, lo vi hoy temprano y bueno, me parece que era totalmente predecible, ¿no? Eh, Taboada centrándose en los temas que son el lado flaco de, no solamente de Morena en la Ciudad de México, sino en el país. Es decir, todas estas promesas incumplidas con el tema de la seguridad, con el tema de los medicamentos, con el tema de la dignificación de la vida de buena parte de los ciudadanos. Y bueno, en este formulario que parecía traer Santiago Taboada, eh, mi alcalde, por cierto, que yo vivo en la Benito Juárez, pues estaban otros grandes vacíos que tienen que ver con el tema de la corrupción, el cártel inmobiliario, ¿no? Y en el caso de Brugada, pues
digo, respondió, a mi parecer, de forma puntual a ciertos ataques y también, eh, pero también, perdón, me parece que le faltó solvencia y contundencia a la hora de defender ciertos pasajes críticos, ¿no? Y Chertorivsky, pues bueno, como buen colero en todas las encuestas, pues bueno, se aventó esta puntada de las palomitas, quiso, digo, cada intervención era hasta lastimera de este esfuerzo por decir, yo también participo en este debate, en esta contienda, aquí estoy. Y bueno, pues básicamente a él le va a pasar, o perdón, a Álvarez Maínez seguramente le pasará lo que a él, que va a ser ignorado en el debate que vayan a escenificar las candidatas y el candidato presidencial, ¿no? Ahora, por lo demás, pues me parecieron más entretenidos los memes que salieron del debate, ¿no? A ver si producción los puede ir Este subiendo meme ahí. sobre todo me provocó gracia. Sí, bueno, del Tawada rapero, ¿no? Cuando se pone a decirle a Tawada, digo a Tawada, a Brugada, ante tus utopías, mis resultados, ante tus fantasías, mis hechos, etcétera, etcétera, que parecía más un trap que otra cosa. Y bueno, pues la buena puntada, así como las palomitas de Chertorivsky que apunta ahorita Carlos, pues este apodo que utiliza Brugada con Tawada cuando lo llama Santiago Tajada, ¿no? En alusión al moche que ha permitido toda esta construcción masiva de edificios departamentales en la Benito Juárez y que presumiblemente, o dicho esto en denuncias que se han ventilado los meses recientes, pues hablan de un concierto de intereses, un juego de corrupciones bastante elevado, impulsado por los últimos alcaldes del PAN en la Benito Juárez. El llamado cártel, el dichosísimo cártel inmobiliario que apuntaron. Exactamente. Exactamente. Yo tengo una pregunta para los dos, a ver si me la quieren contestar, vamos, en la medida A ver si podemos. de las También. posibilidades. Ya se le imputa a Claudia Sheinbaum la pérdida de la mitad de la Ciudad de México en las pasadas elecciones intermedias, es decir, ¿se acuerdan de aquel mapa dividido del Distrito Federal? Y se acusa El de esto, oriente y el bueno, poniente. a la gestión de Sheinbaum. Estaba muy molesto el presidente en aquel momento, empezó a esgrimir que, bueno, que de un lado estaban las delegaciones fifís y que por supuesto la gente buena estaba aún con Morena. Y tenemos una Ciudad de México que ha sido gobernada por, dicho sea con todas las comillas del mundo, por la izquierda, desde Cuauhtémoc Cárdenas. No, 97, sí. Desde el 97, así es. Entonces, estamos encaminándonos a que esta corriente que se dice de izquierda pierda la Ciudad de México o creen que la va a defender todavía un par de sexenios más. Dicho sea Mira, lo que me puedan comentar. creo que la mejor respuesta la tiene Nacho, que sí vive allí, pero creo que desde fuera vale mucho la pena comentarle al público que nos ve en lugares que no están, o más bien que nos ve fuera de la Ciudad de México, que la democracia electoral en la Ciudad de México es relativamente nueva, apenas va a cumplir 30 años. Comenzó en 1997 después de una reforma política que le dio a la Ciudad de México el estatuto de una entidad de la República, digamos, que tenía el derecho de elegir a su jefe de gobierno y a una asamblea de representantes, para luego evolucionar en lo que tenemos hoy, que hay alcaldías, 16 alcaldías que reproducen, digamos, la división territorial de las 16 delegaciones que existían cuando
el gobernante de la Ciudad de México era definido por el presidente de la República, y eso fue hasta 1997, cuando Cuauhtémoc Cárdenas por primera ocasión fue electo por el voto de los ciudadanos como el primer jefe de gobierno de la ciudad. Y desde entonces, pues ha sido esa izquierda con comillas a la que te refieres, Enrique, la que ha gobernado. No ha habido otro partido, no ha habido alternancia. Ha sido la izquierda del PRD en primera instancia y ahora la de Morena la que ha gobernado la ciudad. Hay buenas razones, me parece a mí, para que eso haya ocurrido, visto desde fuera y como alguien que tuve la oportunidad de vivir ahí 3 años, hace ya un tiempo, y es que la Ciudad de México es la ciudad seguramente más politizada del país. Pero con politizada yo lo que quiero decir es que la Ciudad de México es un conglomerado de personas que han avanzado más en el proceso de reclamar y de exigir sus derechos como ciudadanos y que se les cumpla en mayor medida aquello que la Constitución le promete a los ciudadanos mexicanos. Y eso hace que la Ciudad de México sea una sociedad, digamos, menos manipulable en el sentido de manipulación que conocemos fuera de la Ciudad de México o acá concretamente en Coahuila donde vivimos nosotros. Hay siempre grados de manipulación, pero entonces eso hace del capitalino, del chilango, un votante que es menos susceptible a la política, digamos, de coyuntura que tenemos en el resto del país y de venta de pues, cosas muy puntuales que están en el momento como algo relevante, pero que mañana pudieran no serlo, como por ejemplo la seguridad en el caso de Coahuila. Y me parece que la visión es de más largo plazo y tiene que ver más con los satisfactores que se obtienen del gobierno. Y allí me parece que la izquierda ha tenido un relativo éxito al plantear cuestiones de avanzada, como por ejemplo la legalización del aborto y convertirlo en un derecho, el acceso de las personas de manera masiva a medios de transporte y de movilidad urbana que pues son los mejores del país, sin duda alguna, y otro tipo de satisfactores como la educación, que tienen visiones diferentes de construcción en la Ciudad de México. Entonces, creo que el electorado de la Ciudad de México ve esas cosas, está menos metido en la coyuntura y creo que con todos los defectos que tenga el morenismo hoy y que en su momento los tuvo el PRD, todavía tienen una posibilidad importante de seguir votando por ellos porque al final de cuentas las variables que toman son más, me parece, las que toman en cuenta para votar. Nacho, por favor, nos das tu visión desde el centro de la República. Sí, fíjense que a la pregunta concreta que nace de cómo fueron las elecciones en el 2021, es decir, los resultados electorales en la Ciudad de México, hay un trabajo muy interesante que hizo un antropólogo, politólogo, al que ya hemos entrevistado para las entregas semanales en Vanguardia, y que voy a trabajar un tema con él, porque es muy interesante lo que él pudo trabajar en campo durante el proceso de 2021. Y él comprueba en esta investigación cómo, o más bien, la razón por la que le fue tan mal a Morena en ese proceso electoral, y fue porque de acuerdo con sus datos etnográficos, la población de clase media, baja y baja salió a votar en una cantidad muy inferior a la acostumbrada. Y quienes salieron a votar de manera más cuantiosa fueron las clases altas y las medias altas, ¿sí? Entonces, es la razón por la que la mitad de la ciudad, es decir, justamente donde están estas delegaciones con
con más poder adquisitivo ganan la contienda, y cómo las otras que están al oriente de la ciudad, perdón, mantienen el voto a favor de Morena, aunque con elecciones mucho más apretadas que en 2018, por ejemplo. Pero eso se da en un momento en el que se está todavía en pandemia, en donde más allá de cuestiones de miedo, de temor, de salud y de movilidad, eh, pues atora esta salida a votar dice el doctor Héctor Tejera, de las poblaciones con menos recursos económicos, ¿no? De acuerdo o si nos basamos en este trabajo, pues todo parece indicar que esta ventaja de casi mayor de 15 puntos, 12 puntos que lleva eh, Clara Brugada sobre Santiago Taboada, pues se va a mantener, ¿no? Digo, hay mucho analista, hay muchos comentaristas también que predicen que se va a cerrar esa ventaja y que Santiago Taboada puede dar el campanazo, pero si nos basamos con frialdad en los hechos, en los datos, pues me parece muy difícil. Yo creo que se refrenda el triunfo con Clara Brugada, no sé si de manera muy holgada o no, pero eso también, o las votaciones aquí van a ser trascendentales para quien vaya a gobernar la República, y, y bueno, todo parece indicar que será Claudio Sheinbaum, ¿no? Entonces, hay que esperar, pero eh, no hay que echar en saco roto este trabajo etnográfico, este estudio, que me parece muy completo y que no tiene que ver con mediciones matemáticas, con predicciones de los analistas y mucho menos con el ánimo de las encuestas, que ahí en eso también hay un tema dependiendo de quién las hace y para quién las hace, ¿no? Gracias, caballeros. Bueno, a falta de un pie para cambiar elegantemente de tema, ni modo, vamos a tener que hacerlo a la brava, porque además el tiempo apremia. Todos vimos la semana pasada esos videos en los que, bueno, son horrendos, en los que vemos cómo el crimen organizado somete a una población indefensa, completamente inerme ante el poderío y la impunidad del crimen organizado, concretamente en el estado de Guerrero. Eh, Sin duda, esto va a tener algún peso electoral, pero quisiera que ustedes con su experiencia y con base en lo que han visto, me dijeran cuál creen que va a ser el papel que juegue este tipo de narrativa, que pues cada vez le cuesta más trabajo al presidente detener o soslayar por allí. Pues mira, creo que lo hemos dicho varias veces y que lo vamos a seguir diciendo infortunadamente por un buen tiempo más. El gran problema, el gran trabuco con el que se han topado todas las fuerzas políticas de este país en los últimos 3 sexenios es el de la inseguridad, la actividad desbordada de los grupos del crimen organizado y del no organizado, y estas cosas de las que nos ha hablado Nacho ya en otras ocasiones, de que hay grupos paramilitares también participando. Y creo que el problema en Guerrero es que hoy, pero solo hoy, muestra esta cara de la descomposición extrema, porque se está mezclando la agenda de los grupos criminales con la agenda política. Nacho ha comentado acá, y sin duda él tiene mucha más experiencia que yo en este sentido, que él no considera que los grupos criminales tienen una agenda política. Sin embargo, a mí me parece, o me resulta preocupante por lo menos, ver cómo se asesinan políticos, candidatos, personas en el ejercicio de funciones que buscaban la reelección, por ejemplo, o gente que había manifestado su eh,
intención de competir por alguna fuerza, y el crimen organizado o los grupos criminales o los paramilitares o los intereses que hay detrás de quien aprieta un gatillo actúan para cercenar la vida de esa persona. Y a mí me parece que pudiera no ser una agenda política sofisticada, pero al final de cuentas, dado que impacta en la vida política del país, hay ahí un atisbo al menos de agenda política y de orientación de por dónde el crimen organizado o los poderes fácticos o los caciques desean que transcurra los procesos electorales. Y eso me parece sumamente preocupante, porque si no hay una agenda política detrás de la actividad criminal, por lo menos creo que estamos viendo la semilla de lo que podría terminar siendo un estado de cosas en el cual el crimen, la delincuencia, la organizada y la no organizada, termina imponiéndonos ciertas reglas, y eso pues es lo que implica iniciar el camino hacia un estado fallido. De acuerdo, Carlos. Desde que hay una intención podemos hablar de una agenda, ¿no? O sea, lo que tú dices es que no tiene que ser elaborada y tener un calendario con visión a 3 a 5 años para hablar de una agenda política. O un statement. O un statement concreto, sí. Nacho, por favor, si tienes alguna visión sobre esto. Bueno, sí, mi punto es, insisto en dos cosas. No creo que los narcos, como tal, tengan una agenda política ni un interés político. Tienen intereses por los negocios, ¿sí? Y también me parece muy peligroso que en términos generales, periodistas, analistas y la propia clase política, estos por conveniencia, atribuyan todos estos actos violentos a los cárteles de la droga, ¿no? Cuando pues hay otros intereses y hay otras componendas que pueden explicarnos esta violencia que no nace en este sexenio, sí, que viene desde los tiempos de Felipe Calderón y que se ha ido recrudeciendo con el tiempo. El servicio público y el ejercicio legislativo se han prostituido de tal forma, se han corrompido de una manera tan erosionante para la vida nacional, que hoy más que nunca es un negocio descarado para hacer tranza, para hacer millones, para orientar obra pública o para legislar leyes que terminen por beneficiar a núcleos o individuos muy específicos, ¿no? Ahora, con respecto a Guerrero, me parece muy sintomático donde se tiene un descontrol, una falta de control, y donde se vence la narrativa política, ¿no? El general brigadier que ostentó hasta los días pasados el cargo como secretario de Seguridad en Guerrero, general Rolando Solano, pues apenas fue nombrado el 25 de enero de este año como titular del cargo, y lo presentó la gobernadora Evelyn Salgado junto con la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y el propio secretario general, Luis Crescencio Sandoval. Y bueno, pues en esa toma de protesta, Evelyn se avienta, la gobernadora Evelyn Salgado se avienta un discurso en donde dice no va a haber un paso atrás para la delincuencia o en la lucha contra la delincuencia, ni un paso atrás en fortalecer las instituciones, ni un paso atrás en el combate a la corrupción, a la impunidad, etcétera. Toda esa diatriba que finalmente se vuelve polvo 3 meses después, ¿no? Cuando existe este asesinato del joven Yanquín, el estudiante de la normal de Ayotzinapa, a manos, presuntamente,
de un agente de seguridad. Aunque esa es solamente la gota que derrama el vaso, ¿no, Nacho? Porque No, antes claro, veníamos claro. de todos los problemas con los transportistas Sí, sí, sí. En Iguala, en Chilpancingo. No, y los territorios amplios bajo dominio de células criminales, ¿no? Pero acá estamos hablando de un hecho en donde este general, ¿sí? Que llegó con todo el respaldo del presidente López Obrador, pues traiciona de alguna forma eh, este discurso que tanto el presidente como la gobernadora apuntalan tras darse su nombramiento, ¿no? Entonces ahora, bueno, pues llega a la Secretaría de Seguridad una mujer que tiene más de 20 años en el servicio público, abogada, supuestamente especializada en áreas de seguridad, pero siempre como en cargos administrativos, ¿no? En desarrollo humano, en asesoría y como en el órgano de control interno, ¿no? Jesús Castro Gutiérrez se llama. Si eso va o no a mejorar, pues no lo sabemos, pero el discurso de la gobernadora vuelve a ser muy parecido al de hace 3 meses. Es decir, no vamos a tener tregua contra la delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que el Estado es un polvorín, está semi paralizado desde los transportistas. El tema de la falta de resultados sobre la desaparición de los 43 mantiene a los estudiantes de la normal en un encendido permanente que seguramente se va a acrecentar conforme nos aproximemos al aniversario número 10. Y bueno, nada hace predecir, porque también hay que recordar que en este marco de pre-campaña y de campaña, Guerrero es una de las entidades donde más asesinatos de políticos han sucedido. Entonces, nada hace predecir que se llegará a un control y, por el contrario, habrá de desdecirse con hechos cotidianos, eh, pues lo que tanto se afirma desde Presidencia de la República, ¿no? Eh, en todo este asunto me llamó la atención la actitud de la fiscal que no accedió a renunciar cuando se lo solicitó la gobernadora del estado de Guerrero. Es algo que, digo, me llamó la atención porque es algo que muy pocas veces se ve. Casi todos los funcionarios se someten a la voluntad del gobernador, y la fiscal aquí dijo no. Si me quieren bajar, tienen que pasar por todas las instancias. No sé si eso les da alguna lectura breve. Pues No, mira, bueno, pues me se parece supone que que hay tiene que división de ver, poderes, ¿no? claro, y tiene que ver con su carácter militar, me parece, porque luego es un dato que no se especifica mucho. La fiscal Valdovinos de Guerrero es militar, igual que el hoy exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero, pues fue puesta allí en coordinación por acuerdo entre el gobierno del estado y el ejército. Y me parece que el caso de ella, de alguna forma, también lo que retrata es el grado de descoordinación que hay en estos asuntos, porque pues parece que nunca tuvo una buena relación con la gobernadora, porque aun cuando se trata de un área independiente, pues la cultura, sobre todo de aquellas tierras, no está muy en consonancia con eso de que los funcionarios públicos se anden creyendo lo que la ley dice, ¿no? Bueno, parece que AMLO va a cerrar el sexenio con un saldo desfavorable en lo que respecta al estado de Guerrero. Inicia su mandato faltándole 43, y creo que se va a ir con una deuda de 44. No sé si coinciden conmigo. Bueno, el 44 no está necesariamente desaparecido, se sabe dónde quedó y cómo murió, pero sin duda el caso Ayotzinapa, el caso de convulsión violenta que vive Guerrero desde hace tiempo, pues seguramente habrá de cobrarle algo, no sé si de votos,
pero sí de imagen, ¿no? Ha ido, así sea muy poco, diluyéndose esta figura con bastante índice de aceptación, aunque lo sigue teniendo, está por encima del 60%, del 6%, ¿no? Del 60%, perdón. Señores, no sé si son gustosos, pasamos al último tramo de esta emisión. Llega el momento en que todos los políticos se soban sus manitas y se relamen sus bigotes porque ya publicó el Grupo Reforma sus encuestas. Y aquí sí tengo que ser muy claro, yo creo mucho en los ejercicios de sondeo del Grupo Reforma. Han sido, creo que históricamente, los más apegados a los resultados. Cuando se perfilaba el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, creo que fueron de los más fieles al resultado final. Creo que nunca han dejado que sus posturas políticas o sus pasiones vicien su departamento de encuestas. Y por más que cada grupo político, cada partido, cada asociación nos presente sus encuestas, sus ejercicios, sus sondeos, creo que cuando el Grupo Reforma publica su encuesta, todo el mundo se calla y se pone a leer y la comenta, e incluso el presidente, que suele no bajar a esta organización periodística de qué sé yo, de fifí o de entregada al poder o de neoliberal, creo que atiende a las cifras que nos arroja el Grupo Reforma en su tan conocida encuesta. ¿Alguna lectura de esta última entrega que nos hizo el Grupo Norte Reforma Rural? Mira, pues yo creo que, digamos, Reforma se ha ganado un prestigio en términos del trabajo de sus encuestas, pero sí hay que apuntar hacia un hecho importante, que es, esta es la primera encuesta en muchos años, no recuerdo exactamente cuántos, pero un buen número de años, en que ya no está con ellos, se me escapa el nombre, no sé si tú lo tengas más a la mano, Nacho, esta encuestadora que fue largamente la persona que estuvo a cargo del departamento de encuestas de Grupo Reforma y que salió hace poco y fundó su propia casa encuestadora. Ahora me acuerdo, pero creo que no es un hecho menor que ella ya no esté en Grupo Reforma, porque los resultados de esta última medición sí tienen una cosa llamativa o algunos rasgos llamativos. Primera cosa llamativa es que en una serie muy larga de resultados trimestrales en los cuales el presidente de la República andaba en alrededor del 60 al 65% de aprobación, en esta última medición subió a 73%, creció 11 puntos desde la última medición a esta, ¿sí? Entonces, ese es un dato que llama la atención porque venía siendo desde agosto del 2020, marzo del 2020, pues más o menos consistente y entre el 55% y el 60% de aprobación del presidente. Esta vez de un brinco fuerte. No estoy diciendo que está mal hecho, lo que digo es que la metodología parece haber influido en esto. Y luego está este crecimiento de Claudia Sheinbaum, 4 puntos más, que le da 58 contra 34 de Xóchitl, y un desplome importante de Maynes, que en la medición anterior traía 17 puntos y ahora lo ponen solo con 8. O sea, a Maynes, Estos números, perdóname, Carlos, a Maynes no solo no lo está conociendo más gente, sino la gente que ya lo conocía, ya se le está olvidando quién era ese güey. Pues como que el efecto fosfo de Samuelito se diluyó ya, ahora sí, y ya nada más está la pura marca del partido y algo que le pueda aportar Maynes. Sin duda, el dato sigue siendo consistente en términos de Claudia Sheinbaum está metida
en una, digamos, en una zona de confort de donde nadie parece poder sacarla. Pero el último dato que yo añadiría es que en la versión electrónica de Reforma hoy, la nota metodológica aclara un dato que también es relevante, y es que el 47% de las personas a las que se pretendió encuestar rechazaron la encuesta. Solo 53% contestó. Eso está en la nota metodológica de Reforma. Y no estoy diciendo que lo de Reforma está mal. Lo que quiero hacer con este ejemplo es llamar la atención sobre cómo las encuestas siguen siendo ahí un terreno pantanoso y cada vez son menos aquellas a las que podemos otorgarles confianza, porque la medición que están haciendo y la interpretación de los datos creo que eventualmente cae en un terreno con demasiados asegúnes, y al final el encargado técnico de esos procesos pues lo que hace es entregar un producto con las reservas que se puedan tener, pero que nadie va a poner atención a las reservas, sino solamente al hecho de que el número dice que Claudia Sheinbaum sigue siendo una candidata inalcanzable, y tal vez sí es cierto, es probable que sea cierto, pero la disparidad que hay entre las encuestas que se supone son serias, pues dan para pensar que por lo menos alguien la está regando muy gacho, y ya sabremos la noche del 2 de junio quiénes fueron los que regaron el tepache muy feo con esto de las encuestas. Nacho, por favor. Bueno, si bien es cierto que la mayoría de las, bueno, incluso hasta las encuestadoras bastante ligadas a Acción Nacional dan una ventaja bastante pronunciada a favor de Claudia Sheinbaum, bueno, pues se viene a reforzar con esta medición que publica Reforma, ¿no? Yo no sé si ahorita te referías a Lorena Becerra, Carlos, Lorena pero Becerra, bueno, sí, Lorena Becerra, exacto. Lorena Becerra. Y bueno, a mí me pareció, hace un par de días, creo que el país hace un ejercicio interesante, digamos, ¿no? Promedia los resultados de las encuestas que ellos mismos han publicado, y luego hace una simulación 20,000 veces sobre cómo sería el resultado del proceso electoral basándose en esas encuestas, y pues en todas sale triunfadora Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, si nos basamos en eso, pues todo indica lo que siempre se ha dicho, por más que desde el bloque opositor o desde los analistas que desean que así sea, es decir, que Xóchitl se acerque y dé la batalla, pues todo parece indicar que eso no va a suceder, ¿no? Y bueno, hasta Masip Kohler, que es esta encuestadora cuyo propietario fue regidor del PAN, pues le da una preferencia de voto a Claudia Sheinbaum, si bien la cierra como a 7 puntos o algo así, ¿no? Pero no creo que en estos 2 meses, 2 semanas o algo así que falta para el proceso electoral, las cosas vayan a modificarse, ¿no? Es mucha la ventaja, y me parece que los amarres, las alianzas regionales que hicieron uno y otro bloque, pues terminan también por favorecer a Morena, ¿no? Que aquí más bien habría que esperar cuál es el nivel de descontento, de inconformidad que tienen los propios morenistas en varias entidades del país, porque van de candidatos a las legislaturas personajes que no tienen absolutamente nada que ver con el movimiento. Wow. Señores, pues creo que queda poco que agregar sobre los temas que escogimos para esta semana. Les agradezco muchísimo que se hayan dado cita aquí hoy para desarrollar estos temas, porque yo no hice la tarea, para variar, pero aquí nos veremos, espero, la próxima semana, y esperamos contar con el favor de la atención de todos los amigos de Vanguardia. Saludos, rockeros. Carlos, Nacho. Ya veremos si nos alcanza, a ver si nos alcanza el presupuesto para traer a Kowani de nuevo.
Ya lo veremos, porque si no, esto va a seguir siendo el último bastión del patriarcado. Oye, dos candidatas y aquí no tenemos a ninguna periodista mujer, ¿no? Sí. Andamos mal. Estamos haciendo mal algo. Exacto. Un abrazo. Nos vemos. Hasta la Cuídense. próxima.